arco en forma paramétrica, o sea, vamos a suponer, si yo tengo que f de t, bueno, bueno, sí, vamos a ponerle f de t, en forma paramétrica, es x de t, y de t, z de t, obviamente esto es en R3, la longitud de arco desde un valor a b del parámetro, pues es este integral, ¿no? X' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado más, ahí me faltó, z' de t al cuadrado diferencial de t. ¿Sí? Esta es una curva paramétrica, una función en forma paramétrica. Obviamente ya sabemos que si yo tengo una curva paramétrica la puedo expresar en forma vectorial, como una función vectorial. Y en esas circunstancias la función vectorial va a ser un vector variable cuyas componentes pues, van a ser las funciones paramétricas que determinan dicha curva. ¿Sí? Lo podemos poner así en forma de triada o lo podemos poner así en forma de combinación lineal de los vectores base. Bien. Y si yo saco la derivada de esa función vectorial, pues me va a quedar así. Aplicando lo que hemos visto de derivadas de vectores, pues el resultado va a ser un vector cuyas componentes son las derivadas de las componentes correspondientes. Entonces nos va a quedar de esta forma. Y yo sé que todo vector tiene una magnitud o norma que viene siendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Por eso es que la norma de R vector de t me va a quedar así. Entonces, aquí viene lo interesante. Si yo observo esta raíz cuadrada, es lo mismo que el integrando en la longitud de arco. Por lo tanto, la longitud de arco también la puedo determinar como la integral de a b de la norma de la función vectorial diferencial de t. Es decir, estas dos funciones son equivalentes. Aquella en forma de curva paramétrica, esta en forma de vector. Bueno, este punto es bastante importante porque me va a permitir determinar algo bastante importante que viene siendo la función longitud de arco. Esto ya también lo vimos. Esta es la longitud de arco, es decir, esto es un valor, esto va a ser una constante. Pero ¿qué pasa si ahora esa longitud de arco parto de un punto inicial, pero el punto final, pues, no sé cuál vaya a ser? Entonces, le voy a poner así. Y entonces, esa fórmula me va a quedar así. Es decir, en esta voy de un valor t igual a un valor final b. Y entonces lo que mide este arco me lo da esta integral. Pero en esta yo voy de un valor inicial a un valor final que no sé cuál sea.
Entonces, estas dos integrales, aquí me faltó la prima, estas dos integrales guardan cierta relación, pero son diferentes. En esta es un número, en esta va a ser una función, por eso es que esta se llama función longitud de arco, porque su valor va a depender del valor final del parámetro, el valor que yo le quiera dar. Esta integral prácticamente va a ser una función, por eso se llama función longitud de arco. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si yo aplico el teorema fundamental del cálculo, al derivar esa función longitud de arco, ¿sí estamos grabando? Sí. Pues va a ser derivar la integral. Nótese algo muy importante que ya debemos de saber. En esta integral la variable es t, la variable del integrando, y obviamente la diferencial. Acá la variable es tau. ¿Por qué utilizo tau? Tau así también puede ser, en vez de t, en vez de t. ¿Por qué? Porque esto ya lo sabemos, desde que hemos estado estudiando cálculos. Si yo no lo sé, entonces no sé cómo pasé diferencial, integral y todo lo que le sigue. Me tiene que quedar claro que si yo voy a hacer una integral donde el límite superior o el inferior, aunque generalmente es el superior, sea variable, esa variable debe de llamarse lo mismo que la variable de la función, porque no va a ser una integral constante, va a ser variable. Y entonces para ello tengo que utilizar una variable auxiliar, que puede ser cualquier letra, pero para mantener esa relación utilizo la tau que corresponde a la t griega. Eso ya lo debo yo de saber. Si no, pues, bueno, pues más vale que ahorita trate yo de entenderlo, ¿sí? Pero se utiliza esa variable auxiliar. Y es algo que se utiliza mucho en ecuaciones diferenciales. Por eso es que utilizo tau. A fin de cuentas, al aplicar el teorema fundamental del cálculo, esta derivada es como si esta derivada eliminara la integral. Y entonces, al derivar una integral, me va a quedar el integrando es esto. También, si yo no entiendo qué es el integrando, pues tengo que empezar a acordarme de esos conceptos, si no, no sé en dónde voy. El integrando es la función que voy a integrar. Entonces, al derivar una función, al derivar una integral, lo que va a pasar por el teorema fundamental del cálculo es que es como si la integral la derivada cancelara la integral y me va a quedar el integrando, pero ahora bajo la variable que corresponde a la integral, o sea que me va a quedar así. Y esto es muy importante porque estoy diciendo que la derivada de la longitud de arco es la norma de la derivada de la función vectorial. Y esa fórmula es la que tenemos allí en el libro. Me tiene que empezar a quedar claro esas relaciones. ¿Por qué? Porque ahora viene un concepto muy importante que es el concepto de curvatura. ¿Qué es curvatura? Bueno, pues curvatura es una magnitud, es una medida que nos indica fundamentalmente qué tan abierta o qué tan cerrada es la trayectoria definida por una función paramétrica. Básicamente es una medida de qué tan curva es la curva. Eso es la curvatura. Es fácil
pensar lo que es curvatura. O sea, entre más grande sea, algo es más curvo, entre más cerrado esté, entre más, entre menos recto sea. Podemos definirlo así. Y esto tiene su razón de ser, porque básicamente las líneas rectas tienen curvatura cero. Las trayectorias rectas tienen curvatura cero. Entonces, entre menos recta sea una trayectoria, va a aumentar su curvatura. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, medir la curvatura. ¿Qué tanta curvatura tiene una trayectoria? Aquí podemos fácilmente darnos cuenta que en el caso de una circunferencia, todos los puntos van a tener la misma curvatura, porque podemos definir que una circunferencia es una curva cerrada. Cerrada significa que exista un punto de intersección, vamos, que dos puntos se intersecten, ¿no? Si dos puntos de la curva se intersectan, entonces podemos pensar que es cerrada. Entonces, una circunferencia es una curva o una trayectoria o una función paramétrica donde todos sus puntos tienen la misma curvatura. Una elipse es una curva cerrada también, donde obviamente en los vértices la curvatura va a ser mayor. Los vértices. Recordemos que los vértices son los puntos de intersección de la elipse con el eje mayor. Si yo no entiendo eso, pues tengo que revisar mis apuntes de geometría analítica. Que de otra forma, pues de nada sirve, ¿no? En una parábola, en el vértice la curvatura va a ser mayor que en cualquiera de los otros puntos, etc. Entonces la curvatura se representa con la letra kappa. No es una K, es una K griega que se lee como kappa. Sí, es una letra griega que corresponde a la K. Y esa letra griega, kappa, que nos representa la curvatura, tiene muchas fórmulas para sacarla. Una de ellas es esta. Es decir, bueno, aquí nada más me faltó valor absoluto. Fue lo único. Hay varias fórmulas. Esta es la fórmula fundamental, o la principal de la curvatura. Aquí podemos ver principalmente lo siguiente. Número 1, la curvatura por definición siempre es positiva. No puede ser negativa. Vamos, en el caso en el que estamos estudiando ahorita de cálculo multivariable, de cálculo vectorial, la curvatura siempre es positiva, por definición. Podrá haber otras ramas de la matemática más avanzada, como por ejemplo geometría no euclidiana, donde ahí sí puede cobrar sentido un poquito la cuestión de los signos en la curvatura, porque sabemos que puede haber curvaturas negativas, curvaturas positivas, pero pues bueno, esos ya son temas un poco más avanzados, que obviamente no vamos a analizar aquí, pero que vamos que estos conceptos sirven para entender aquello. Y entonces, pues aquí vamos a analizar como curvatura algo que es positivo solamente. Por eso es valor absoluto. Y obviamente aquí estamos derivando a la derivada del vector tangente con respecto a la diferencial del arco. ds es la diferencial de arco. Ya dijimos que ds en dt es la derivada de la longitud de arco. Aquí para que quede un poco más claro, ¿qué es un arco? Bueno, yo sé que una trayectoria, donde esta trayectoria está definida por una función paramétrica, claro que puede ser una función paramétrica o puede ser una función vectorial, esto ya lo hemos analizado,
nada más que en el caso de la función vectorial, lleva flechas que indican el sentido. Eso me tiene que quedar claro, porque si no, quiere decir que no estoy entendiendo nada, y vaya que en el examen va a ser diferente. Entonces, esta es una curva. Entonces, un arco es una parte de esa curva. Una parte de esa trayectoria. Entiéndase por trayectoria la gráfica de una función vectorial o de una función paramétrica, en forma paramétrica. A eso generalmente se le conoce como curva. Aun cuando sea una línea recta, se puede asumir que es una curva, pero como que es un concepto en general. Entonces, esto viene siendo un arco, esto viene siendo un S de T. Obviamente, en este caso sería un S de B menos S de A, y aquí viene siendo la integral que habíamos puesto antes, que me va a dar la longitud de arco. Pero en este caso la diferencial de longitud de arco, pues es un pedacito muy pequeño de esa curva. Eso es lo que viene siendo el ds. Y esto es importante entenderlo porque obviamente el diferencial de arco o diferencial de la longitud de arco, que es este ds, pues nos cuesta un poquito de trabajo entenderlo. Pero bueno, ya estamos viendo que es una porción de la trayectoria, de la curva. Eso se llama arco. Y diferencial es algo muy pequeñito de ese arco. Entonces, esta fórmula como que me puede parecer un poco complicada porque no estoy familiarizado con el diferencial de la longitud de arco. Yo, hasta ahorita, todo lo que he visto, siempre lo he derivado con respecto de quién. De T, profe. Con respecto de T. Muy bien. Todo lo he derivado con respecto de T. Toda esta parte del cálculo vectorial que he visto, desde funciones vectoriales, la variable independiente es T, el parámetro. Desde el punto de vista de la física, eso vendría siendo el tiempo. Pero estamos un poquito acá con matemáticas. Entonces, ese T es la variable dependiente de todo este chorizo. De R de T, de R' de T, de R' de T, de S de T, etc. Entonces, yo estoy familiarizado con T como variable independiente, pero en este caso la variable independiente es S. Se me complica, como que no lo capto. Bien, pues vamos a hacer un truquito. Y ese truquito es aplicar la regla de la cadena. Yo puedo aplicar la regla de la cadena en esta fórmula y entonces me va a quedar esto. Sí están de acuerdo que esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Estoy aplicando la regla de la cadena. Sí, profe. Sí, profe. Ok, y entonces aquí ya tengo a diferencial de t. Obviamente, aquí pasa algo curioso. Lo mismo, si en el examen yo no le pongo flecha, ya las cosas están mal, ¿eh? Ya las cosas están mal. Aquí yo no le estoy poniendo flecha a S, porque S no es un vector, es un escalar. Pero si yo no respeto la nomenclatura, no estoy estudiando. Tengo que respetar la nomenclatura. Que se vea que estoy entendiendo los conceptos. Si yo no respeto esa nomenclatura, no estudié. ¿Vale? Entonces aquí, para que se vea un poquito más amigable, esto de aquí lo voy a poner de esta forma. ds en dt va a ser el recíproco de dt en ds. Creo que esto sí es entendible. Esto sería aplicando esta regla del sándwich.
Bueno, nada más aquí lo voy a poner así. dt en ds sería así, aplicando la ley del sándwich. Creo que esto sí se entiende, ¿no? Esto sí se entiende. ¿Por qué? Pues porque aquí tengo dt en ds. Yo siempre lo he visto al revés. Bueno, lo que estoy haciendo es volteándolo. Entonces, este factor va a ser así. Y esto ya se me hace más familiar. ¿Por qué? Porque dt vector en dt viene siendo t' de t por 1 sobre ds en dt. ¿Y quién es ds en dt? Ya lo vi. ds en dt es la norma de la derivada de la función vectorial. Entonces va a ser así. Esto estoy derivándolo con respecto de t por 1 entre esto es esto. Y entonces la curvatura va a ser la normita de t' de t por este, si lo separo. Y entonces me va a quedar de esta forma. Bueno, de hecho no debería haber separado. Simple y sencillamente ya. Nada más lo hubiera puesto aquí. Como que le estoy echando mucha crema a los tacos. Ahí está. ¿Sí? Vamos, este paso no es necesario. Este paso no es necesario. Este si quieren, pues bueno. Entonces, la curvatura es el valor absoluto de la derivada del vector tangente unitario entre la derivada del vector tangente a la curva. Entonces, esa fórmula que tenemos allí viene siendo esta. Dejen y la comparto. Aquí está. Bien. Esta es la fórmula que les comentaba, que es la base de la curvatura. Sí, que es el valor absoluto de la derivada del vector tangente con respecto a la longitud de arco, pero la podemos redefinir como la norma de, o el valor absoluto del vector, de la derivada del vector tangente unitario entre la derivada de la función vectorial. ¿Sí? Entonces ya llevamos dos fórmulas de la curvatura, esta y esta. Aunque esta es más sencilla, porque aquí sí ya estoy analizándolo todo bajo la variable t. Ok. Pero no es la única. Hay otra fórmula para la curvatura que es esta, que es el teorema 10. De hecho, aquí viene la demostración. Sí, ahí pueden ustedes checarla. ¿Y cuándo voy a utilizar esta fórmula para la curvatura? Bueno, pues la voy a utilizar cuando me estén dando a la función vectorial y no sea necesario sacar el vector tangente unitario. Es decir, directamente saco la primera derivada, la segunda derivada y nada más hago este cálculo de aquí. Entonces viene siendo la norma, aquí sí, o la magnitud de este producto cruz, entre el cubo de la magnitud de la derivada de la función vectorial. Ambas ecuaciones son la misma, pero no es la única. También tenemos esta otra. Con esta sería ya la cuarta, ¿sí? 1, 2, 3, 4 con esta. ¿Y esta cuándo lo vamos a utilizar? Cuando no estemos utilizando una función vectorial
sino una función escalar. En esta fórmula, para nada tengo vectores. Tengo puras funciones escalares. Entonces, si a mí me dan una función escalar y quiero encontrar la curvatura, utilizaré esta fórmula. Sin embargo, hay que entender que una función escalar, yo puedo representarla en forma vectorial mediante la parametrización. Y esto es dándole a la variable independiente el valor del parámetro y nada más sustituyendo. Y ahorita voy a explicar un ejemplo de esto, porque la última ocasión cuando lo estábamos explicando, pues como no me decía nada, dije, bueno, pues yo creo que ya lo saben, pues me sigo. Pero creo que es un tema importante que pues voy a comentarlo porque sí es necesario. Bueno, luego viene esta parte que se llama los vectores normal y binormal. Estos vectores son muy importantes en cálculo vectorial y otras ramas muy avanzadas de la matemática, como son el cálculo tensorial, como son la geometría diferencial, la geometría no euclidiana, el medio continuo. Incluso aquí pues ya puedo yo empezar a estudiar teoría de la relatividad general, astrofísica, etcétera, varias cosas de esas que obviamente pues no sé yo, porque pues no he profundizado, pero bueno, esto ya sería un primer paso para entender esos conceptos. Y la cosa está así. Yo lo que veo aquí en la figura 6 es esto verde. ¿Qué es esto verde? Perdón, azul. Es una curvatura, profe. No, curvatura no. Es una función. Es una trayectoria, que es la gráfica de una función vectorial. De una función vectorial o paramétrica. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Obviamente esta curva está constituida por puntos. ¿Sí? Aquí hay que recordar el concepto de curva suave. Decimos que una curva es suave si no presenta cambios abruptos en sus puntos, en su dirección. Puede haber cambios muy cerrados, pero no muy abruptos. Por ejemplo, que terminen en pico. Si esto termina en picos, pues bueno, en el pico no va a ser suave la trayectoria o la curva. Esta curva, si yo la definiera con una función vectorial, lo cual se puede hacer fácilmente, ya lo vimos, yo de una función escalar puedo pasarme a una función vectorial, incluso de una vectorial a una escalar, aunque ya sería un poquito más complicado. Nada más que la diferencia entre una curva paramétrica o una función paramétrica y una función vectorial es que la función vectorial tiene sentido. Entonces hay que entender que esto prácticamente viene siendo una función vectorial, la curva de una función vectorial. Entonces, para cualesquiera de los puntos de esa curva donde exista su derivada, significa que va a ser suave. Es decir, una curva es suave si en cualquiera de sus puntos existe la derivada o es derivable. Esto significa que una función vectorial es suave en un intervalo si es derivable en cada punto de dicho intervalo. Y esto es muy importantísimo. ¿Por qué?
Porque si es derivable la función vectorial, entonces existe el vector tangente unitario. Este cuate, abuelita de Batman, va a existir. Y ya vimos que este vector, este compa, o este brother, es la derivada de la función vectorial entre su norma. Porque la derivada de la función vectorial es un vector tangente a la curva en él. Entonces, este de cajón ya lo conocemos. Y obviamente, este vector tiene el mismo sentido que el sentido de la curva. ¿Hacia dónde va? Bueno, si es suave, entonces va a existir el vector tangente unitario. Y ahora vamos a ver un segundo vector que es el vector normal. El vector normal, que se representa con la letra N mayúscula, negrita porque es un vector. Si yo en un examen no le pongo flechita, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Simple y sencillamente pues no estudié. Entonces pues ya no, ya como calificamos, ¿no? Entonces, este es un vector porque me lo está poniendo en negrita y es igual a la derivada del vector tangente unitario entre su norma. Y una cosa muy importante, este vector se llama normal porque generalmente, sí, sobre todo cuando la curva es suave, va a ser perpendicular al vector tangente en el punto donde estoy analizando todo el fenómeno. Y una cosa mucho más importante es que siempre va a apuntar hacia el lado cóncavo de la curva, ¿sí? Nunca va a apuntar hacia el lado convexo, sino al cóncavo, es decir, hacia donde se cierra. Esto es algo bastante interesante. Entonces, ese es el vector normal, pero no es el único. Tenemos un tercer vector que se llama el vector binormal, el cual es perpendicular al plano definido por el vector tangente y el vector normal. Es decir que el vector binormal es el producto cruz de el vector tangente con el vector normal. Y este vector binormal va a ser perpendicular al plano definido por estos dos vectores y juega un rol muy importante en lo que vamos a ver. Bueno, ¿por qué juega un papel muy importante en todo? Pues porque aquí tenemos una pequeña lectura. Dice, la figura 7, perdón, ilustra el ejemplo 6 mostrando los vectores tangente normal y binormal en dos lugares de la elipse. En general, los vectores T, N y B comienzan en varios puntos de la curva de un conjunto, forman un conjunto de vectores ortogonales. Fíjense, de cajón yo sé que la binormal es perpendicular o normal al plano definido por el vector tangente y el vector normal, es decir, es perpendicular a estos dos vectores. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser perpendicular? Sí se está escuchando, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces estoy esperando la respuesta. ¿Por qué la binormal es perpendicular a la normal del vector tangente? ¿No?
No, no sé, profe. No sé. Es porque el vector t, creo que era vector tangente, es este, son perpendiculares con el normal, porque son vectores unitarios, ¿no? ¿Quién comentó eso? Yo, profe. Bueno, hay algo ahí por ahí. Nada, hay algo, hay algo. Bueno, miren, si quieren averiguar el por qué, aquí está la respuesta. ¿Sí? Entonces ya para que yo continúe, pues bueno. Bueno, pues voy a seguir. Estos vectores siempre se ponen, constituyen un marco que se llama TNB, que viene siendo esto. Básicamente es una relación, es lo mismo que definían los vectores IJK. Los vectores IJK, que son los vectores base en R3, son perpendiculares 2 a 2. Generalmente aquí también van a ser perpendiculares 2 a 2 este frame formado por T, B y N, y juega un papel muy importante en una rama de la matemática conocida como geometría diferencial y aplicaciones en el movimiento de naves espaciales. Bien, entonces ya sabemos que dos vectores en el espacio determinan un plano. Si aquí yo tengo tres vectores y los elijo 2 a 2, entonces van a determinar planos. Entonces, el plano que determina el vector tangente y el vector normal se llama plano osculador. Plano osculador. El plano osculador está determinado por el vector tangente y el vector normal. Y tenemos otro plano que es el plano normal. El plano normal está determinado por el vector normal y la binormal. Aquí hay un resumen de las fórmulas que acabamos de ver. Entonces estas tienen que estar por ahí bien estudiadas para saber cómo son. No es necesario aprenderlas de memoria, pero de otra manera pues no vamos a poder utilizarlas. Y bueno, pues voy a hacer un ejercicio. Yo creo que aquí voy a hacer el número 6. Pide encontrar la longitud de la curva. Me da R de T. Y me pide que encuentre la longitud de arco en este intervalo.
Bueno, no voy a dibujar la curva, no me está pidiendo eso. Simplemente diré, voy a sacar la longitud de arco. Y yo sé que es esta integral. La integral de la raíz cuadrada de, bueno, lo voy a poner así. Para sacar la longitud de arco tengo que derivar a r de t. Y entonces esta derivada es 12 en i más 12t a la 1 medio en j más 6t en k. Y luego lo que voy a sacar es la norma o la magnitud de la derivada de la función vectorial, que va a ser 144 más 144t, porque lo elevo al cuadrado, más 36t cuadrada. Viene siendo esa al cuadrado. Bueno, ¿qué podemos hacer allí? Pues eso como que pareciera ser un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, pues vamos a darle una manita de gato. Yo voy a tratar de despejar. Aquí puedo, a lo mejor puedo factorizar el 36. No tiene pila estos. A ver. Da 4. Entonces va a ser 6, 4 más 4t más t cuadrada. Factorizando el 36, lo saco fuera de la raíz, me queda así. Y esto sería 6 raíz de, ese sí es un trinomio cuadrado perfecto. T más 2 al cuadrado me va a quedar así. Ahí está. Entonces quiere decir que la longitud de arco es la integral de la normita esta, obviamente de AB. Lo voy a poner aquí aparte, no me tiene que dar flojera, no tengo por qué ponerlo aquí de nuevo porque ya no habría consistencia. Integral de 6, bueno, saco de una vez el 6, aquí le voy a poner t más 2, diferencial de t, y tengo que, pues ya me lo está dando directamente, me dice que es de 0 a 1. Entonces, pues ya, aquí me va a quedar t cuadrada más 2t de 0 a 1. Y esto me va a dar 18. 18 unidades lineales, porque estoy midiendo una longitud. 18 unidades lineales. A ver si está bien, vamos a ver. Es el 13.3, el número 6. Caray, dice que es 15. A ver, entonces, ¿en qué la regamos? A ver.
caray. A ver, a ver, a ver. Ah, ese aquí me faltó sobre 2. Ahí me faltó sobre 2, exactamente, sí. Entonces va a ser 1 medio más 2, va a ser 1 medio más 2 son 5 medios. 5 medios, entonces es 6 por 5 medios, ya me va a dar el 15. 15 unidades lineales, ahí está. Sí, 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 me faltó el 2. Bueno, ok, son detallitos nada más. Ok, vamos entonces a hacer otro. Estos de aquí no es necesario. Estos ejercicios del 7 al 9 los pone el libro porque si yo lo resuelvo, me va a dar una integral que no voy, una integral definida que no, a ver, que seguramente no lo voy a poder hacer mediante el teorema fundamental del cálculo. Estas integrales No está que presentando, profe. siempre se hacen es porque estamos utilizando el teorema fundamental del cálculo, como viene siendo esta parte de aquí. Aquí estoy aplicando yo el teorema fundamental del cálculo, en esta parte. Es decir, saco la antiderivada y evalúo la antiderivada o la primitiva en el límite superior menos la antiderivada en el límite inferior. Ese es el teorema fundamental del cálculo. Eso significa resolver la integral de forma analítica. Pero para ella necesito encontrar la antiderivada del integrando. Cuando eso no es posible, porque no todas las integrales tienen antiderivada o tienen primitiva, entonces no puedo utilizar el teorema fundamental del cálculo. Y la forma de hacer la integral va a ser en forma numérica. Es decir, hacerlo mediante trapecios, es decir, por alguno de los métodos de Simpson, o puede ser mediante trapecios o mediante rectángulos, o algún otro método numérico para evaluar la integral. Entonces, seguramente aquí va a ser el caso. Seguramente aquí al plantear nosotros la integral, vamos a obtener una función, una primitiva que no tiene antiderivada y por lo tanto no vamos a poder aplicar el teorema fundamental del cálculo y habrá que hacerlo de forma numérica. Pero básicamente esa es la idea de allí. Bien. Bueno, yo creo que estos problemas no tienen caso. Aquí ya nos está pidiendo encontrar el vector tangente unitario y el vector normal, así como la curvatura. Bueno, yo creo que sí voy a hacer uno de estos. A ver, por ejemplo, el 17 ahí que como que lo menciona. Dice R de t igual a 5t 2 coseno de t. Cuidado, si yo pongo paréntesis, está mal. Estoy definiendo un vector, no estoy definiendo un punto. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Entonces, esto es, por lo que sé, una espiral circular de radio 2, cuyo eje es el eje y cuyo paso es 5t. Bueno, me está pidiendo el vector tangente. Para sacar el vector tangente tengo que sacar la derivada. La derivada es así.
luego su norma, que va a ser la raíz cuadrada de 4 coseno cuadrado de t más 25 más 4 seno cuadrado de t. Si yo junto esos dos términos, me va a quedar así. Y entonces esto va a ser raíz de 29, porque esto vale 1. ¿Qué significa esto? Significa que la curvatura de esta espiral es constante. Es constante. Y esto es verdad, porque es una espiral circular, y una espiral circular, todos sus puntos tienen la misma curvatura. Aquí lo estoy haciendo yo a mano, pero obviamente esto es verdad, porque en una espiral circular, todos los puntos tienen la misma curvatura. Si esto fuera una espiral elíptica, la cosa va a ser diferente. No habría la misma curvatura, ya lo explicamos. Entonces, pues bueno. Entonces, el vector tangente unitario, que ya quedamos que si yo no le pongo flecha, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Siguiendo la fórmula, pues va a ser esto entre esto. Y me va a quedar así. Si factorizamos. Ah, pero... sí, entonces vamos a ponerlo así. 5. Así. Bien, ese es el vector tangente, pero me está pidiendo también la normal. El vector normal, y para sacar el vector normal, tengo ahora que derivar el vector tangente. Entonces, la derivada del vector tangente unitario es la derivada de esto. Como es una constante, lo puedo sacar. Y entonces derivar esto va a ser menos 2 seno de t, 0, menos 2 coseno de t. Y su norma, aquí ya no conviene ponerle de t, ya se sobreentiende que es todo función de t, para no estar poniendo todas las cosas. Ya le voy a poner ya directamente así. Entonces la magnitud de la derivada del vector tangente va a ser la raíz cuadrada de este al cuadrado, que va a ser un 29avo, por la suma de los cuadrados de los componentes del vector, que va a ser 4 más 0 más 4. Y esto me va a quedar raíz de 8 29avos. Entonces vamos a dejarlo así. Bueno, para más facilidad me va a quedar así, 2 raíz de 2 sobre raíz de 29, porque ahorita se va a poder cancelar. ¿Y por qué se va a poder cancelar? Porque el vector normal es el vector tangente, la derivada del vector tangente entre su magnitud. Ya no es necesario que le ponga de t, ya se entiende que es todo de t. Vale esto. Entre la norma que es 2 raíz de 2 sobre raíz de 29. Si hago la ley del sándwich, bye bye. Y me va a quedar así, 1 sobre raíz de 2 menos seno de t, 0 menos coseno de t. O se ve mejor si lo pongo así. Raíz de 2. Seno de t, 0, coseno de t. Factorizo el signo menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí se cancela el raíz de 29. Factorizo el 2. En este vector se cancelaría con este.
Ya nada más me va a quedar de esta forma. A ver, vamos a ver. Este es el número 17. El 13-3. Aquí está. A ver. Es menos seno de t menos coseno de t, pero a ver, ¿qué aquí? Ah, es que es... No, pero a ver. Ah, sí. Aquí nada más es 4. Aquí nada más es 4, porque es 4 seno cuadrado más 4 coseno cuadrado, eso es 4 por seno cuadrado más coseno cuadrado. Va a ser así. 4 por 1. 4 por 1. Entonces aquí va a ser 4. Sí, cierto. Entonces la raíz de esta división va a ser raíz de 4 es 2 sobre raíz de 29 es esto. Aquí entonces me sobra esta raíz de 2. Entonces al hacer el sándwich se cancela la raíz de 29 y luego factorizamos el 2 en el numerador y se va a cancelar con este 2 de aquí. Ya nada más me va a quedar así. Y ahí está. Ese sería el vector normal. Falta la curvatura, pero pues esa ya mañana la sacaríamos, aunque ya está facilito. Ya nada más es aplicar la fórmula. Bueno, pues... Profe, yo ya saqué la curvatura por si gusta que se la diga. Sí, ya la curvatura, ok, a ver, ¿es qué? ¿Norma de quién? Es la norma del vector tangente entre la norma de la prima de R, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces esta, la norma de T, ya la habíamos sacado. La norma de T nos da 2 sobre raíz de 29, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Luego la norma de la prima nos dio raíz de 29. Entonces esto nos da 2 sobre 29, ¿verdad? 2 29avos. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ahí está. Ahí está el resultado, 2 29avos. Y aquí una cosa muy importante, la curvatura es constante. Es constante, lo mismo que la magnitud del vector tangente. ¿Por qué? Porque todos esos puntos tienen la misma curvatura. No cambia, porque es una espiral circular. Eso es lo interesante de este problema. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Buenas tardes, profe. Bueno, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Está bien, profe. Sí, hasta luego. Gracias, profe. Adiós.